Señores, bienvenidos a Emprende Ahora. Estamos aquí en el aposento de la verdad. Mi nombre es Luis Castellanos y esto es Emprende Ahora. Señores, aquí con nosotros tenemos un invitado súper especial, súper increíble, una persona que es un mago y trae las palabras a la vida. Aquí con nosotros, ayúdenme a recibir a Francisco Montalvo. ¿Cómo estás? Un mago. Gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí. Siempre. ¿Cómo te trata el día? Me trata bastante bien. Una agenda agitada, pero bien. Eso significa que hay trabajo. Qué bueno, eso es lo más importante. Los tapones, todo like. No, like no. Los tapones nunca son like aquí. Es una cosa impresionante, pero hay que llevarlo. De hecho, lo estábamos hablando antes de cámaras. Tenemos que sobrellevarlo, porque si no, nos vamos a volver locos. No queremos eso. Siempre una aventura nueva en la calle. No, eso es un mundo nuevo que se abre todos los días. Vamos a ver qué viene hoy. Sí. Pero nada, hay que sobrellevarlo, hermano. Tú siempre fuiste así como tú eres ahora, como tú eres con tu apariencia, que se nota que tú estás bien, se nota que tú coges tu tiempo para escoger la ropa, cada cosa que vas a decir. Se nota que la analizas. ¿Tú siempre has sido así? No. Mira, mi historia tiene algo muy particular y te lo pongo muy claro. Hay mucha gente que tiene habilidades de comunicación, que tú lo ves bien vestidos, que son magnéticos, que son carismáticos. Y tú le preguntas y siempre te dicen, o casi siempre te dicen, sí, yo fui el carismático de la clase, yo fui el líder de la clase, yo era el centro de atención. Sin embargo, en mi caso no fui así. Y hay mucha gente que puede dar fe y testimonio de eso. En mi caso fue todo lo contrario. Yo fui diagnosticado a los 10 años con dos condiciones: déficit de atención e hiperactividad y fobia social. O sea, tú te puedes imaginar, déficit de atención es la incapacidad de prestar atención y la fobia social es la fobia a la gente. Yo duré 5 años completos encerrado en mi habitación sin querer salir a hablar con nadie, solamente del colegio a la habitación, a la computadora. Pero siempre fue así, cuando tú eras desde pequeño. Sí, desde pequeño fue menos, porque yo duré desde muy chiquitito en un mismo colegio y me habitué a los compañeritos y fue menos. Sin embargo, aún así no tenía esa juntilla, no me gustaba el hecho de establecer contacto con la gente. De hecho, me acuerdo que me enamoré de una chica en ese colegio y no me atrevía nunca a decírselo. Fue toda una odisea. Me diagnostican con esa condición, duró 5 años trancado, encerrado en mi habitación, sin querer salir ni nada. Mi papá me ofrecía dinero. Francisco, mira, toma 100 pesos, ve a la farmacia, ve al supermercado, pero no sé, haz algo. Tú no te puedes quedar aquí en una computadora trancado. Y yo creo que lo que me hizo salir fue el hecho de enamorarme perdidamente por primera vez de una chica. Ajá. Entonces ella entró a un retiro de la iglesia y yo detrás de ella a ver si podía conquistarla, a ver si Dios me ayudaba. Y entonces ahí salí empatado con otra. Pero, o sea, no fue con ella, fue con otra. Fue con otra porque en ese momento recuerdo que esa chica muy extrovertida, muy bonita, se me acercó a mí, comenzamos a hablar y la interacción fue un poquito más sencilla. Me la hizo sencilla, una persona muy dulce y eso hizo que congeniáramos bastante bien, ¿verdad? O sea, tú no tuviste que trabajar, ella vino, hizo todo el procedimiento. No, claro que tuve que trabajar, porque, claro, pero ella me hizo el proceso más fácil por su personalidad. Okay. O sea, tan chévere, tan extrovertida, tan bonita. Y todo eso me hizo a mí conectar de una forma increíble con ella como nunca lo había hecho con nadie. Okay. Y ahí es cuando la relación comienza y yo me vuelco hacia ella, porque de verdad te digo que esa fue la persona con la que más conecté en ese tiempo. Me vuelco hacia ella y durante ese tiempo pasaron muchas cosas. Dentro de esas cosas me llamaron para ser modelo, modelé en pasarela, muy poca gente sabe esto, modelé en pasarela de moda, Dominicana Moda, revistas y tal. Y ya cuando termina la relación, como cualquier otra relación, cuando termina la relación, me veo entre la espada y la pared, porque ya había abandonado 2 carreras universitarias, medicina y administración hotelera. Wow. O sea, las había abandonado las 2, no sabía qué hacer con mi vida. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? La medicina me llevaron a un hospital y vi una persona que llegó con la cabeza rota y dije, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Y la administración hotelera, cuando vi las matemáticas, dije, no, tampoco. O sea, esto no es para mí.
Pero hubo dos momentos que marcaron ese hito para yo poder trabajar mi comunicación. El primero fue cuando fui a buscar empleo. Recuerdo que estábamos sentados, como estamos tú y yo ahora, con el empleador. Y al final, cuando termina la entrevista, le pregunto, oye, ¿qué tal me fue? Y él me dijo lo siguiente: cuando sepas hablar y cuando sepas comunicar, vuelve. Okay. Eso me dio en el alma. Okay. 2 semanas después se me acerca alguien de mi familia y me dice, tú eres un bueno para nada. Tú no vas a llegar a ser nadie en la vida. Y en ese momento fue que yo me analicé y dije, yo no puedo seguir así. ¿Cuál es mi mayor debilidad? La comunicación. Ese día googleé escuela de comunicación, me habían recomendado esa escuela por igual, tomé un taxi para la escuela de comunicación y justo ese día, como cosas de Dios, creo mucho en Dios, como cosas de Dios, había 2 becas disponibles, una de oratoria y otra de técnicas de entrevista o de locución, no recuerdo. Comencé a estudiar oratoria y me enamoré de la comunicación. O sea, a partir de ese momento no he parado. Comencé a presentar en televisión, luego pasé a dar cursos, charlas, conferencias y hoy tengo una empresa que ha capacitado, gracias a Dios, más de 100.000 personas en toda América Latina, más de 50 empresas y seguimos trabajando más. Sí. Yo le voy a dar un poquito para atrás, Claro. porque nos fuimos como que muy rápido. Claro. Entonces, cuando tú fuiste a donde el entrevistador, Sí. ¿tú habías superado tu fobia? No. ¿Cómo estaba Eso yo lo hice específicamente por eso, porque me quería retar. Ok. Me quería retar. O sea, yo necesito dar para algo. Yo no puede ser que me quede la vida entera sin hacer nada. Claro, claro. O sea, yo necesito hacer algo. No me voy a quedar así la vida entera. Claro. Y la primera experiencia fue así. Gracias a Dios, en ese ínterin, ya cuando comienzo a estudiar comunicación, tuve la oportunidad de emplearme como locutor en una emisora. Claro. Y ahí sí las cosas fueron diferentes. Pero esa primera vez fue fatal. Pero que cuando él te dijo que como que volviera cuando tú supieras hablar o comunicar, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Tú no te salían las palabras en ese momento? En ese momento me acuerdo que él me preguntaba cosas. Ajá. Y yo respondía con monosílabos. Sí, no. Ok. A veces me preguntaba cosas que no sabía cómo responderlas. Okay. A veces me quedaba callado, miraba para otro lado, miraba para abajo. O sea, fue un sinnúmero de cosas que pasaron allí. Y ahí fue cuando él se dio cuenta de ¿para qué viene este muchacho para acá? Okay. ¿Para qué es que viene? Okay. Y eso lo que hizo fue acentuarme los traumas de la infancia. Porque en mi infancia todo fue así. Todo fue alejarme de la gente. Okay. Yo no fui el de la fiesta, el que todo el mundo quería estar. No, yo era el tímido de la clase, el que todo el mundo aislaba. Y ese momento me hizo acordarme de todo ese pasado. Okay. Generalmente cuando nosotros somos tímidos, tenemos algo como que nos apegamos a eso. O nos damos bueno, sí. Como que para tratar de estar en nuestro mundo, para tratar de destacarnos en algo. Sí, sí. ¿Tú no tenías algo así? Sí. ¿Qué era? El béisbol. El béisbol, ok. Y te voy a decir una cosa. Ajá. Y eso te lo prometo, ajá, que lo que te voy a decir ahora comencé a decirlo este año, okay, porque no lo había dicho antes. Okay. El béisbol era mi pasión. Okay. Siempre ha sido, y todavía lo es, mi pasión. Okay. Una de mis pasiones. O sea, me di tan bueno en el béisbol que tuve la oportunidad de firmar. Con 15 años yo era lanzador, estaba lanzando cerca de 93 millas por hora. Wow, o sea, tenía bastante talento en el béisbol. Sin embargo, recuerdo que me llevaron a Cooperstown, Nueva York, a representar a República Dominicana como lanzador, o sea, en el equipo de béisbol de República Dominicana. Y me fui solo. Tenía como, no sé, 14, 15 años. Me fui solo, sin mi papá y sin mi mamá. Cuando me vi solo allá, que tenía que dormir en una universidad norteamericana con otras personas y tal, ahí me di cuenta que mi personalidad no encajaba con eso. O sea, yo no podía estar cerca de la gente. Vuelvo y te lo repito, la fobia era tal que de verdad me sentía mal, lloré muchísimo ya estando solo. Cuando llegué a República Dominicana tomé la decisión de no volver a jugar más béisbol. Por el hecho de que yo pensaba que si me firmaban iba a pasar lo mismo. Me iba a ir fuera a una universidad, a estar con gente, y eso era lo que yo no quería. Y yo dejé mi pasión por no comunicarme efectivamente, por no tener las habilidades de comunicación. Una pregunta, cuando tú eras pequeño, sí, que tú estabas en ese mundo, tú tenías un sueño. Me imagino que era llegar a las grandes ligas, sí. ¿verdad? Pero generalmente cuando en otras historias, en otras anécdotas, la gente generalmente supera sus miedos cuando tiene un sueño. Pero en el caso tuyo no fue así. La fobia tenía más peso que el sueño. O quizás no era realmente el sueño en ese momento. Era el sueño. Era el sueño, era sí. el sueño.
Es que, mira, yo te voy a decir una cosa. Ajá. Cuando yo paso por un estadio de béisbol, Ujú. a mí los pelitos Se te engranojan. me engranojo, porque de verdad eso está en mi sangre. Eso está en mi sangre. Ok. Y ese siempre fue el sueño. Pero el dolor o el miedo al dolor fue mucho mayor en ese momento. Y te puedo decir la verdad, en algún momento llegué a arrepentirme. En algún momento llegué a arrepentirme. Pero no estamos para arrepentimientos. Y mira cómo Dios actúa. No llegué a grandes ligas, pero he tenido la oportunidad de trabajarle la comunicación a beisbolistas de grandes ligas. Ok. O sea que me voy acercando Claro, poco a poco claro, a eso. claro. Tú sabes que yo tengo curiosidad y quiero remontarme al tema de la novia. Tú tenías la novia, pues generalmente siempre pasa eso, cuando tú vas chasing, cuando tú vas persiguiendo a la que tú quieres, siempre la otra. Sí, Entonces, esa interacción, tú me dijiste que fue ella que fue ella que se acercó por el hecho de que ella era extrovertida. sí, sí. Entonces, me imagino que ya ahí tú pusiste un poquito más de tu parte, no era así, no. No, ya te lo digo, porque fue Sí. una conexión instantánea. Sí, Fue una conexión instantánea y se fue dando. Eso fue Ok. algo como que pasó y se da y ya tú dices, wow, qué increíble. 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 Una persona buena, bondadosa de Dios. De verdad que fue maravilloso. Fue maravilloso. Esa conexión simplemente se dio. Sí, Y ese amor o esa búsqueda de conexión me hizo a mí en un momento determinado salir de esa burbuja donde yo estaba inmerso, por lo menos con ella. ok. Por lo menos con ella. Y eso se lo voy a agradecer eternamente. ¿Y tú crees que los polos opuestos realmente se atraen? Porque hay gente que dice que los polos opuestos eso no funciona, que eso es un tabú, que eso es... ¿Qué tú piensas de eso? Yo pienso que tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. Sí, no pueden ser, es una opinión propia, ¿eh? Ajá, No, ajá. no pueden ser opuestos, demasiado opuestos. Ok. Tienen que tener algunas cosas en común, otras opuestas, a mi entender. Porque con mi esposa actual Sí, es así. es así. O sea, yo soy el rápido, el desesperado, y ella es Francisco, tranquilo, vamos a llevarlo al paso. O sea, imagínate ella desesperada también. Ok, ok. Pero hay muchas cosas también en las que coincidimos. Entonces, por eso yo pienso que tiene que ser un balance. Tú sabes que uno a ver si, tú sabes que uno es introvertido, o fue introvertido en aquel entonces. Sí. Tú no conservas rasgos de eso, Claro. de ese momento, esa personalidad, porque hay gente que dice, no, ya yo no soy introvertido, ya yo soy totalmente extrovertido, pero las personas que somos introvertidos sabemos que en esencia, si uno no trabajamos ese músculo, o si uno no va al gimnasio, uno como que se va desinflando y vuelve Claro. allá, como los dientes. Mira, Ajá, según lo que yo he leído y lo que he Ajá. aprendido, no quiero desmontar teorías de nadie, pero según lo que yo he leído y he aprendido, Claro. tú tienes esa personalidad. Tú eres introvertido, tú Introvertido. eres extravertido. O sea, hay mucha gente que dice extrovertido. Ah, no es extravertido. ok, Extravertido, y hay otra que salió que es ambivertido, ok. que es como una mezcla entre ambos, ¿no? Ujú. Yo siempre digo que el introvertido conserva sus rasgos, el extravertido conserva sus rasgos. Entonces sí, yo sigo teniendo rasgos de introversión, claro que sí, Sí, claro que sí. Por ejemplo, ajá, cuando yo estoy mucho tiempo con gente, sí, me abrumo, como me sofoco. sí. Yo no puedo ir a un concierto, lo intenté con el concierto de Luis Miguel y casi muero en el intento. Porque ahí siguen los rasgos introvertidos. Claro. Yo no voy a ser tampoco el de la fiesta, que todo el mundo está viendo, tampoco. Claro, Aún los conservo, porque es mi esencia. claro. Imagínate. Si tú tuvieras que hacer algo diferente de lo que tú viviste, tú lo hicieras De lo que yo viví anteriormente, cuando tú eras niño, o tú pasarías por el mismo proceso para llegar a donde tú estás. yo pasaría exactamente por el mismo proceso. Porque el dolor fue que me llevó a donde estoy hoy. Exacto, exactamente. O sea, yo no cambiaría absolutamente nada. Exacto. Absolutamente nada. Sí, sí, Porque ese dolor me empujó a quien hoy puedo llegar a ser. claro. De verdad que sí, te lo digo de corazón. Hay mucha gente que está ahí afuera evadiendo el dolor, evadiendo cosas que puedan suceder. Ay, no quiero que me suceda. Pero muchas veces el dolor es un gran maestro que nos enseña. Claro, ¿Que por qué pasó eso? Todo tiene un porqué. exacto. Yo no me voy a quejar de que dejé el béisbol, no me voy a quejar de todo lo que pasó. Más bien estoy agradecido porque eso me llevó a donde estoy hoy. 100%.
me llevó a donde estoy hoy. 100%. Sí, y a lo mejor si no hubiese pasado eso, hoy estuviese trabajando desde una computadora encerrado en mi casa. Exactamente. Y por eso lo agradezco, no cambiaría nada. Sí, sí. Nada. Inclusive es algo interesante que tú menciones eso, porque cuando uno va al gimnasio y le duele un músculo al otro día, eso quiere decir, o sea, te duele el músculo, descansas Ajá. y luego se pone más grande. Sí. Eso quiere decir que ese dolor te ayudó a crecer. Definitivamente. Y es algo inevitable, o sea, hay que pasar por dolor para crecer. Definitivamente. Sí, O sea, sí. hay gente que está allá afuera evitando los dolores, evitando que suceda alguna cosa. Pero no, señores. O sea, a la vida hay que darle curso. 100%. Cuando tú le das curso a la vida, de verdad que te va llevando. A la vida, a Dios, pon el nombre que quieras, pero te va llevando. Te va llevando. Y a mí el dolor me fue llevando. 100%. Me fue llevando. 100%. Y entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empieza este proyecto que tú estás haciendo hoy en día? Mira, ¿cómo comienza Bossit, que es mi empresa? Sí. ¿Cómo comienza el desarrollo del negocio? Recuerdo que estaba presentador del Canal 4 de un programa llamado Recreo Social. ¿Cómo tú llegaste ahí? Claro. Yo llegué ahí Yo llegué al Canal 4 porque anteriormente Ajá. estaba en el Canal 19. O sea, yo comencé en televisión en el Canal 19 con mi primo de cariño, Abigail Peña, que en paz descanse, que me llevó al programa de su padre a conducir en los viernes. Y de ahí saltamos al Canal 4, Recreo Social. Duramos como un año haciendo ese programa que se llamaba De Igual a Igual y pasamos a Recreo Social 1 o 2 años después. En Recreo Social me doy cuenta que había muchos jóvenes que iban a ver el programa y tenían curiosidad de cómo es la producción de televisión, cómo es la comunicación frente a cámaras. Y ahí vi una oportunidad de negocio. O sea, hay muchos jóvenes que les gustaría aprender esto, que ya yo sé. Y comencé a hacer un proyecto llamado Una tarde de pura televisión. Okay. ¿Qué era esto? Jóvenes invitados de comunicación social, de universidades, que venían al programa. Yo les daba una especie de charla introductoria de dónde mirar, cómo era la producción de televisión, cómo son las cámaras, la iluminación, todo eso. Y los tenía entonces en una base de datos. Okay. Después de cierto tiempo haciendo una tarde de pura televisión, yo recopilo esa base de datos y digo, oye, ¿por qué no hago un taller de comunicación ante las cámaras? Y ahí surge el primer taller de Bossit, y surge Bossit en el 2017, comunicación ante las cámaras. Y recuerdo que ese primer taller fueron 50 personas, 25 en la mañana, en la tanda de la mañana, y 25 en la tanda de la tarde. Y a raíz de eso continuamos. Después de comunicación ante las cámaras fue oratoria, después de oratoria vino persuasión, comunicación efectiva para la mujer. O sea, fueron muchos temas que han ido cambiando, modificándose en los años, pero así comenzamos. Yo me imagino que mientras tú veías a tus estudiantes la primera vez tomando la iniciativa de hablar por primera vez, no sé, hay algunos que quizás han hablado antes, hay otros que han hablado varias veces, tú te proyectabas, quizás tú te veías en ellos cuando tú comenzaste a hacer lo mismo. Sí, de hecho. ¿Y cómo tú superaste ese miedo? Porque tú sabes que en el momento que uno se lanza, uno tiene un torbellino de emociones adentro. ¿Cómo tú te manejabas y cómo tú superaste eso? ¿Te refieres al miedo a emprender? A emprender y a hablar delante de las personas. Ok. Sí, Vamos a comenzar entonces con el miedo a hablar frente a las personas. ¿Cómo lo trabajé? Exacto. Yo trabajé el miedo a hablar frente a las personas porque el dolor me llevó a eso. Okay. O sea, todas las situaciones me llevaron a decir, Francisco, tú tienes que trabajar tu comunicación, tienes que hacer algo por ti, porque si no vas a ser invisible toda la vida. Y eso me llevó a querer forzarme a trabajar. ¿Cómo perdí el miedo? O no perder. ¿Cómo lo pude gestionar mejor? Gestionar, sí. Porque eso nunca se va. Exactamente. Exactamente. Sí. ¿Cómo lo pude gestionar mejor? Mira, recuerdo que el programa de locución y oratoria era de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Daban una pausa de 12 a 3 y de 3 a 6 era la otra parte. Yo me quedaba corrido, a veces sin comer, hablando desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, solo por el micrófono,
con intenciones, con entonaciones, utilizando el lenguaje corporal completamente solo, Con el salón vacío. con el salón vacío. Yo tuve que esforzarme más que todo el mundo. Aparte de eso, en un momento determinado me tocó un ejercicio de estiramiento y fue acercarme a una persona desconocida al día, preguntarle su nombre, conversar, para enfrentarme ese miedo al rechazo. Luego de eso, O sea, tú lo hacías eso diariamente. todos los días, O sea, buscaba a alguien desconocido, me acercaba, aunque sea para pedir la hora, pero lo hacía. O sea, tú ibas a un mall y Sí. tú le decías, Sí. ¿qué hora es? O Sí. entablaba una conversación. Que eso no lo podía hacer. Entonces, eso fue generando en mí una evidencia de que realmente yo podía hacerlo. ¿Y cómo fue la primera vez? ¿Tú lo pensaste, te devolviste, fuiste? Yo creo que la primera vez fue en un metro. Ajá. En un metro, Sí. pero no fue aquí. Sí. Cuando ya, ok. Sí, creo que fue en el metro con, ay, Dios mío, o en la construcción del primer, ay, estaba cerca. Ajá. Y me acuerdo que me le acerco a una persona y le pregunto la hora. Ok. Entonces, coincidencialmente, esa persona parece que no me escuchó y siguió. O sea, no me escuchó y siguió, ¿no? Como que me ignoró. Y yo lo percibí como que me ignoraron. Entonces, eso reforzó todo lo que yo tenía pensado, que la gente me ignora, que no. Sin embargo, a pesar de ese momento, de esa situación, yo continué enfrentándome a eso. Y ya las próximas ocasiones que iba al mall y preguntaba la hora, a la farmacia que no podía ir, preguntaba, mira, ¿tienen tal medicamento? Aunque no compraba nada, ¿tienen tal medicamento? En ese momento, ¿cuál fue tu patrón de pensamiento? O sea, ¿qué tú pensaste? ¿En qué momento? En el momento que tú recibiste el rechazo. Porque no fue un rechazo. No fue un rechazo, tú creíste, Exacto. pero para ti era un rechazo, pero tú no sabías. Ahí se revivieron esos traumas del pasado. Ok. Porque inmediatamente yo vi ese comportamiento, lo que dije fue, me están ignorando como siempre. Claro. Yo siempre me sentí ignorado, siempre me sentí desplazado. Y cuando sucede eso es lo que me lleva al pasado, inmediatamente. Y comencé a sentirme igual. Pero ¿qué pasa? Ahí ya yo tenía mejores herramientas. Ok. O sea, ahí yo era más consciente. Ok. Y ahí fue que dije, no, yo tengo que seguir a ver qué tal. No puedo quedarme aquí. Lo que te sacó es esa motivación o eso que tú estabas haciendo, tú te dijiste a ti mismo, yo tengo que seguir a pesar de. Eso fue lo que te sacó. Sí, yo tengo que seguir, a pesar de esto que acaba de pasar, yo tengo que seguir. Porque acuérdate que ya venía arrastrando el dolor del pasado. Yo no podía quedarme ahí. Exacto. Yo no podía quedarme ahí. O sea, esa era una situación como que yo hago esto, o hago o me muero. Básicamente. Efectivamente. Yo te hago esa pregunta porque mucha gente, cuando van a emprender un negocio, cuando van a hacer algo nuevo, se encuentran en ese mismo proceso de pensamiento. Mucha gente se quedan ahí, mira, que me encontré con el pasado. Por eso te hago esa pregunta. Encontrarse con el pasado es como chocar con un tren. Exacto. Muchas veces chocar con un tren. Y definitivamente tenemos que estar preparados para eso. Claro. Porque si nosotros no podemos controlar ese tren, el tren nos va a controlar la vida entera. Y nos va a llevar por los lugares que él quiera. 100%. Nosotros tenemos que montarnos en el tren y ser los conductores, no dejar que el tren se vaya solo. 100%. ¿Y a qué me refiero con tren? Con los patrones de pensamiento, con el pasado, con los traumas. Si yo no identifico cuáles son esos traumas, esos patrones del pasado, voy a seguir actuando de la misma forma. Voy a seguir dejando las cosas a medias. Voy a seguir con el mismo miedo. Yo tengo que identificar. Para luego trabajar. Entonces debo ser el conductor de ese tren. Claro. Entonces, el segundo encuentro. ¿El segundo encuentro? El segundo encuentro. La siguiente persona que le dijiste. Mira, ya la siguiente persona no recuerdo bien exactamente, porque fue hace mucho tiempo. Sí, fue hace mucho tiempo. Pero sí te digo que durante esa semana fui a parques, fui a supermercados, fui a farmacias, fui a colmados, a todos los lugares donde yo no me atrevía a ir, voluntariamente lo hice. ¿Y por qué fui específicamente a esos lugares? Porque si nos vamos al pasado, a la historia que te conté, sí. Fíjate que mi papá me ofrecía dinero para que fuera a esos lugares específicamente. Entonces lo que yo estaba haciendo es demostrándole a ese niño interno que yo podía verdaderamente hacerlo. Es como como una deuda pasada, ¿no? Era como que el primer peldaño que te llevaba a lo siguiente. A lo siguiente. Es como Exacto. que ya pasó, ya lo hice. Como en ese tiempo no pude hacerlo, ya lo hice, check. Okay. Y eso me avivó, me demostró que yo podía hacerlo. Ok. Una pregunta, ¿y tú recomiendas a la gente
hacen tu taller, que hacen tu certificación, ¿tú les recomiendas hacer eso que tú hiciste en aquel entonces? Yo les recomiendo trabajar con un profesional Ok, de la salud mental. la salud mental. Sería muy irresponsable de mi parte decir que lo que me funcionó a mí te va a funcionar a ti. Claro, Sería irresponsable. Yo doy las herramientas que me ayudaron y me funcionaron. Ahora, yo no te digo tienes que hacerla. ok, O sea, tú conectaste con alguna que tú crees que te puede ayudar, genial, estupendo. Pero si hay traumas del pasado, si hay asuntos que resolver, eso tiene que ser controlado por un profesional de la salud mental. perfecto, Yo te perfecto. puedo dar herramientas, claro que sí, que puedes utilizar en este momento. Sí. Ujú. Ahora, si es algo del pasado que tienes que resolver, si un trauma familiar, una persona dedicada a la salud mental 100%. Perfecto. Si tú pudieras decir 5 herramientas o 5 cosas que las personas pudieran hacer para mejorar su desenvolvimiento a la hora de tener una exposición o comunicar un mensaje, ¿cuáles fueran? ¿Qué tú le dirías a la gente que te está viendo? La primera, exposición progresiva. Ok, ¿Qué significa esto? Exposición progresiva es exponerte poco, y oigan bien, poco a poco a eso que te da miedo. ok, Por ejemplo, fíjate que yo te dije que me tocó acercarme a una persona desconocida al día. Una persona desconocida, una persona desconocida. Yo no me paré a hablar frente a 30 o 40 personas de una vez. Yo fui progresivamente. Primero una persona, luego en clase levantaba la mano, yo quiero hacer una pregunta, profesor. Y poco a poco iba enfrentándome a eso que me daba miedo. No lo hice de una vez. ¿Qué te ayuda? ¿En qué te ayuda la exposición progresiva? Que tu cerebro va creando nuevas evidencias de que realmente tú puedes hacerlo. Eso es lo primero. Número dos, prestarle mucha atención a tu lenguaje corporal y tener autoconciencia no verbal. Tú me decías al principio que si yo vestía así todo el tiempo, que si yo medía todo lo que hacía todo el tiempo. No, claro que no. Me tocó ser autoconsciente de lo que mi cuerpo estaba diciendo, de lo que mi cuerpo proyectaba. Por ejemplo, la postura. ¿Qué sí, postura tengo? Yo suelo tener una postura hacia adelante ok, porque tengo un problema que se llama cifosis, que es la enfoques, columna doblada hacia adelante. ok, Y para mí esto es comodísimo. comodísimo, claro, Comodísimo, así, comodísimo. Sin embargo, lo que proyecta no es seguridad. no es seguridad, Es tener esa postura abierta, lenguaje corporal abierto, o sea, gestos abiertos. Todo eso te ayuda a comunicar con más confianza, contacto visual efectivo, o sea, mirarte a los ojos. Y eso, que hay mucha gente que no le gusta eso de mirar a los ojos. Pero el no mirar deja una percepción que tú no quieres dejar. claro, O sea, cuando tú no me miras a los ojos, yo pudiera pensar que lo que me estás diciendo no es cierto, o pudiera pensar que no te importo, o pudiera pensar que eres muy tímido, o pudiera pensar muchas cosas, que no estás seguro de lo que estás diciendo. Entonces, 100%, mirar siempre a los ojos. Segunda recomendación. Tercera recomendación, energía. energía, Energía en la comunicación. La energía es vital. Y cuando digo energía no es elevar el volumen de la voz. Cuando digo energía es tu sentir lo que estás diciendo. Sentir lo que estás diciendo, porque cuando tú lo sientes, el otro también lo siente. Yo conozco mucha gente que no ha tomado en su vida un curso de oratoria y tú lo paras a hablar y te llegan al corazón y te llegan al alma. ¿Por qué? Porque están sintiendo lo que están lo que diciendo. dice, Eso es energía, conectarte con tu mensaje. Cuando te conectas con tu mensaje, la gente se conecta contigo. Eso es 100%, vital. Hablar desde el alma, desde el corazón, no desde la técnica solamente. 100%, Número 4, que es algo importantísimo. La voz no puede ser monótona. Hay mucha gente que viene a hablar y cuéntame cómo tú hiciste y te voy a decir ahora cómo nosotros podemos mejorar la comunicación, pero háblame de ti y tu comunicación. ¿Qué tal? Es muy plano, muy plano, muy lineal, muy lineal. La comunicación debe ser variable, o sea, en un momento subo la voz, en otro momento la bajo, que se perciba la variabilidad. ¿Por qué? Porque el cerebro se habitúa a lo mismo. Si yo escucho, por ejemplo, una misma nota o de repente un mismo sonido, durante mucho tiempo ya el cerebro se habitúa y quiere cambiar. claro, Yo debo darle ese alimento al cerebro. ¿Y cómo lo hago? A través de la subida, bajada del volumen de la voz. Y por último, y esto es fundamental, dejar el ego a un lado. O sea, hay mucha gente que cuando va a hablar en público, cuando va a enfrentarse, están pensando demasiado en ellos mismos. Te pongo el ejemplo. ¿Y qué pasa si me le acerco a fulano y me rechaza?
¿Y qué pasa si salgo a hablar y la gente y me equivoco? ¿Y qué pasa si salgo a hablar y el PowerPoint se me apaga? ¿Y qué pasa si la gente percibe que quité una S? ¿Y qué pasa si me equivoco? Y fíjate que toda esa conversación está enfocada en mí. Y cuando me enfoco tanto en mí, obviamente voy a cargar una mochila muy pesada, porque lo que quiero hacer es proteger mi ego de que nada de eso suceda o nada de eso me suceda. 100%. Y estoy siendo el centro de atención. Cuando yo pongo como centro de atención a la gente, al público, a la audiencia, a la otra persona, y cuando me enfoco en resolverle un problema, inmediatamente esa ansiedad se baja. Porque en comunicación, el verdaderamente importante no es el orador como mucha gente piensa, es la audiencia. Es la audiencia. Cuando tú te quitas esa importancia y se la das a la otra persona, inmediatamente tu comunicación cambia. Porque ya es una comunicación desprendida. Es una comunicación hacia el otro. Yo aquí no estoy pensando en si el cabellito aquí, yo estoy pensando en que mi audiencia, tu audiencia que nos está viendo, se lleve un contenido de valor. 100%. Si ya alguien, una persona por lo menos que ve este video, le puedo cambiar la vida de una forma u otra, ya yo estoy pago. Ya yo estoy pago. Yo no puedo estar enfocado en mí y en mi público a la misma vez. Yo debo saber a quién elegir. Y en mi caso yo decido elegir a la gente. A la gente. Ok, perfecto. Eso es importante. Tú mencionaste algo que la gente le da mucha importancia. Sí. El cabellito, que estoy bien peinado. Ajá. ¿Tú crees que al final la gente percibe eso? Mira, esos detalles minúsculos. Y Ajá. voy a poner dos contextos. Sí, sí. Esos detalles minúsculos, no. Definitivamente no. Ok, Claro que no. Esos son teatros de nuestra mente. naturalmente. Cualquier detallito tan pequeño, no. Ahora, así como te digo una cosa, te digo otra. Procura vestirte para el éxito. Claro. Procura vestirte de manera adecuada. Procura estar bien arreglado, bien arreglada. No solamente para que la gente te diga, ay, qué bien te ves, o lo que sea, y eso, porque eso es ego, ¿no? Claro, claro. Sino para tú causar una buena impresión. La vestimenta verdaderamente importa. De hecho, hay un efecto que se llama efecto halo, que la gente prejuzga tus habilidades en un área determinada por cómo te ven. Sí. Y hay una frase que dice, como te ven, te tratan. Si te ven bien, te contratan, y si te ven mal, te maltratan. Sí. Sí hay que tener importancia, darle importancia a la apariencia, La apariencia. pero esta no puede ser el centro de todo tu discurso. Y aquí si la gente ve que se me salió esto, que se me salió lo otro, el centro de tu discurso siempre tiene que ser el público y el problema que tú vas a resolver. 100%. Trabas, problemas a la hora de empezar tu negocio como tal. Claro, ¿Tuviste situaciones? Cuéntame un muchísimo. poquito Sí, de sí, eso. sí. La primera situación fue que, ay Dios, cuando me acuerdo que el primer curso me dejó como 75,000 pesos netos, ¿verdad? Y lo primero que yo hice con ese dinero, en vez de guardarlo, fue explotarlo. O sea, Sí, sí. en menos de una semana ya yo no tenía nada. Ok. Y ahí es cuando yo digo, increíble, o sea, no hay nada. Y no hay nada. O sea, no hay nada. Me fui a Puerto Plata, recuerdo, con mis amigos. No, yo brindo, dale, cojan. Ve. Y después que yo veo, no hay nada, hermano. Nada. El segundo curso que hice, Sí. se repitió la historia. En vez de irme a Puerto Plata, me fui a Miami. Ok. Me fui a Estados Unidos. Y llego y no hay nada. Y ahí fue que yo dije, no, espérate, aquí hay un patrón que yo estoy siguiendo que no me gusta. Sí. Y ahí fue que identifiqué el tema de los patrones mentales con respecto al dinero. Mucha gente tiene patrones mentales que no le ayudan a preservar el dinero. Pueden ganar millones de dólares, pero de así mismo como ganan, así mismo lo gastan. Entonces identifiqué esos patrones en mí y ahí fue que pude resolver esos problemas de dinero y hacer que la empresa creciera monetariamente, económicamente. No se te reprodució el cassette de Tú eres bueno para nada cuando gastaba los cuartos. No, no. Cuando estaba en cero. No. Yo le daba. Yo seguía. ¿Tú seguías? Claro, yo estaba contento porque, Claro, o sea, de una forma u otra, yo estaba ganando dinero Sí. en algo que yo pensaba que para mí era imposible. Claro, claro. Pero Pero era imposible por el background que tú por el tenías. background, sí. Sí, sí. Sí, o sea, era, o sea,
Yo inicio muchas charlas diciendo, hoy estoy aquí, pero según la ciencia no debía estar. Y es cierto. O sea, la ciencia me dijo a mí, tú tienes fobia social. Okay. Y por eso es que tú no hablas. Okay. Y por ese background, para mí era imposible hacer lo que estaba haciendo. Okay. Y yo por eso estaba feliz. Perfecto. Pero asimismo, como una cosa mejoraba, otra empeoraba. En este caso, empeoraba el tema del dinero. ¿Y dónde se iba el dinero? ¿Y por qué se iba el dinero? Y ahí fue que decidí estudiar los patrones mentales con respecto al dinero. Perfecto. ¿Cuál fue tu primer taller? De comunicación. Comunicación. Comunicación ante las cámaras. Comunicación ante las cámaras. Y luego de eso. Después vino, bueno, repetí muchas veces comunicación ante las cámaras, vino comunicación efectiva para la mujer, vino comunicación y lenguaje corporal, luego se quedó oratoria y miedo escénico y ahora se transformó en oratoria, miedo escénico y comunicación efectiva. Actualmente tenemos 2 cursos, oratoria, miedo escénico y comunicación efectiva, y tenemos persuasión, negociación y liderazgo, cursos abiertos me refiero. Ya cursos empresariales son mucho más. ¿Y cuál es el que la gente más toma? Oratoria, miedo escénico y comunicación efectiva. Okay. O sea, tenemos cursos todos los domingos del año, Perfecto. sin parar. Perfecto. Entonces, ¿a dónde tú quieres llevar el negocio? ¿Cuál es la visión? Mira, mi visión es no dejar el negocio aquí, porque estamos en una isla pequeña. Y cuando veo mi negocio, lo veo con ambición, y no con ambición monetaria, sino con ambición de ayudar a más gente. Yo no puedo dejar esta información aquí. Yo tengo que sacarla. 100%. Yo tengo que sacarla. Entonces mi visión es expandirme. Tengo en mente, y ya hablado, Panamá. Tengo en mente cuando consiga los permisos debidos, Estados Unidos, y así ir modificando, ir llevando la comunicación a otras partes del mundo. Porque yo no quiero que esto se quede aquí. Yo quiero que mucha gente se vea impactada por estos temas. 100%, 100%. ¿Y qué tan importante es la comunicación para una persona formarse como emprendedor? O sea, en tus palabras, en tu opinión. O sea, ¿qué tan lejos te puede llevar la comunicación a la hora de emprender un negocio? Mira, ¿Cuál es el tope? Es que la comunicación, para un emprendedor, la comunicación tiene que estar en el número 1. Okay. O sea, tiene que estar en el top, por lo menos en el top 3. Okay. ¿Por qué? Porque, tú desarrollas tu negocio y tienes una idea brillante. Chévere. Aquí está tu negocio y tu idea brillante. Perfecto. ¿Y ahora qué tú tienes que hacer para conseguir dinero, para conseguir patrocinio, para conseguir que te compren la idea, para conseguir hacer ese pitch? ¿Qué tú tienes que hacer? Vender, comunicarlo. Exacto. Y si tú no tienes esas habilidades, te quedaste con una grandiosa idea. 100%. Hay muchas ideas que están en la tumba en este momento. 100%. Muchas ideas que están en la tumba en este momento. Porque esa persona no supo comunicarla. Y muy probablemente muchos inventos que todavía no existen están en la tumba porque esa persona nunca supo comunicar. O peor aún, personas que han inventado cosas y otras que saben comunicar han robado esa idea y la han lanzado más adelante. Entonces, en igualdad de condiciones, el que mejor comunica siempre gana. 100%. Y el emprendedor debe aprender a comunicarse. Esto es un deber, y no solamente el emprendedor, porque se habla mucho de emprendimiento, se habla mucho de crear tu negocio, etc. No importa lo que tú hagas, tienes que aprender a comunicar. Tienes que aprender a comunicarte, porque tú todos los días trabajas con gente. Ves personas, tú llegas a tu casa y te encuentras a tu esposa, a tu esposo. Tú llegas a tu trabajo y te encuentras con personas. Tú en todo momento tú estás comunicando, en todo momento. Es imposible no comunicar. Por eso todo el mundo debe aprender el arte de la comunicación. 100%. Estoy convencido totalmente. 100%. Y yéndonos un poquito a donde tú estás, a ti como persona, ¿cómo fue la primera vez cuando tú subiste una tarima? ¿Cómo fue? ¿Cómo venciste ese miedo? Porque es un reto para ti, me imagino que un logro, la primera vez que subiste. Mira, me pusiste a pensar, porque si te soy sincero, no puedo identificar esa primera vez que subí a una tarima en sí. Te puedo identificar las primeras veces. Okay. Una de las primeras veces que subí a tarima con una cantidad considerable de personas fue en Acrópolis. Okay. Acrópolis, hace tiempo ya, bueno, creo que todavía lo siguen haciendo, sí. Sí. Hacían charlas que iba mucha gente.
Y yo me atreví en ese momento a tocarle la puerta a Carolina Fernández, que era la gerente de mercadeo. Le toqué la puerta y me acuerdo que le llevé una conferencia que se llamaba No Fear, que nosotros estábamos dando ya en colegios. Ok, perfecto. No Fear, como técnicas para dejar el miedo escénico a un lado. Ya estaba el negocio. Sí, la conferencia estaba. Ok. Y se la llevé y se la llevamos inclusive bien en folleto, encuadernada y tal, y se la entregamos. Como a las 2 horas recibo el correo de Carolina, como que le gustó y tal, que quiere hacer la charla. Esa fue nuestra primera charla en Acrópolis y una de las primeras charlas donde más personas fueron. Creo que habían unas 150 personas, algo así. Y recuerdo que yo iba a hablar del no fear, del miedo escénico, y yo sentía esa ansiedad antes de salir. Cuando vi esa cantidad de personas, yo sentía la ansiedad. Sin embargo, algo me empoderó ese día. Y dije, es que definitivamente yo vengo a ayudar a las personas a dejar el miedo a un lado. Sería incoherente de mi parte dejar que el miedo me consuma. Y cuando yo me dije eso, yo salí de esa tarima con total seguridad. Con total seguridad. Pero oye algo, tú me preguntas de las primeras veces que yo subí a tarima, ¿verdad? Sí, claro. Yo lo que te puedo garantizar es que esas primeras veces que yo subí a tarima, lo hice espectacular. Y te voy a decir por qué. Porque yo procuré que antes de salir a una tarima, yo tenía que estar 100% preparado a nivel de comunicación. Yo no pisé un escenario antes de estar preparado. Perfecto. Yo procuré estar 100% preparado. ¿Por qué? Porque si yo me paro en una tarima a hablar de algo con personas y yo no conozco lo suficiente de eso, estoy siendo irresponsable porque estoy mandando una información que quizás no sea verídica. Yo procuré prepararme todo lo que pude antes de subirme a una tarima. Y por eso te digo que las primeras veces no fueron traumáticas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Me salieron muy bien. Pero ya yo venía con mucha preparación atrás. Claro. Ya yo venía de muchas horas en el micrófono hablando solo, como un loco, Sí. de muchas horas en mi casa haciendo ejercicios de articulación, ejercicios de dicción, de muchas veces donde tuve que enfrentarme al miedo. Yo venía de un background. Eso no fue de un día para otro, eso llevó un tiempo. Claro. Una pregunta, bueno, una recomendación más que nada, también a la gente que no están viendo. Ajá. Tú sabes que cuando va y va a un taller de oratoria, a una certificación, a uno aprende la información, pero a uno como que se le olvida. Por ejemplo, a mí se me olvida, está derecho. Ajá. O sea, yo pienso, tengo que estar derecho, Ajá. pero se me olvida. Claro. Se me olvida quizás abrir mucho la boca, Ajá. y cierro muy poco, Ajá. cierro la boca. Entonces, ¿cómo uno podría recordarse Sí. de eso sin que uno se lo olvide? Es una excelente pregunta. Hay Sí. mucha gente que pregunta eso en los cursos o conferencias y yo enseño siempre esto. Ok, Le digo, mira, tu respuesta está aquí. ok. Y se quedan como, dime Francisco, ¿estás loco? No, mira qué interesante. Hay una técnica en programación neurolingüística que se llama anclaje. Ok. El anclaje es yo anclo, anclaje es anclar, ¿verdad? Y en este caso, yo anclé el tema de mi postura a esta pulsera. Ok, Es decir, cada vez que yo veo la pulsera, yo me recuerdo que es de pararme derecho. perfecto. O sea, yo estoy aquí hablando contigo y de repente veo la pulsera, ok, Francisco, párate derecho. Y eso lo pueden hacer. Si, por ejemplo, tú tienes temas de articulación, de abrir la boca o de la postura, Exacto. tú te pones algún distintivo, un anillo, una pulsera, que sea evidente, que cuando tú la veas, te acuerdes, ok, estoy articulando en este momento, estoy parado derecho, te ayuda con la autoconciencia. Y el tema de la cifosis, en el caso tuyo, que Ajá. te duele la espalda. Me imagino que te duele, no sé. Horrible. O sea, tú le das aún con el dolor. Sí, claro. Y eso es irresponsable de mi parte, Ok, porque yo necesito ir al médico y no lo hago por terco. sí, ok. Por terco, está mal, Sí, sí. pero es un dolor impresionante. Por ejemplo, ahora yo estoy derecho, ¿verdad? Sí, derecho. Terminamos la grabación y yo llego a mi casa y es un dolor en la espalda horrible. Horrible. No he ido al médico porque de verdad no sé qué tengo, pero a mí se me dificulta ir. Claro, te hago la pregunta porque la gente Sí. que está viendo puede tener problemas en la espalda, pero quiere proyectar una buena imagen. Sí, hay algo que me ayudó mucho, que es el corrector de postura. Lo puedes Ok. encontrar en Amazon. Ok, Yo tenía un corrector de postura que te agarraba aquí, ¿verdad? Te echaba los hombros hacia atrás perfecto. y eso te permitía estar siempre derecho. Derecho, ok.
El corrector de postura es una muy buena opción. Ok. Sin embargo, en mi caso ya es distinto porque yo tengo una condición en la espalda Sí. que necesito trabajar. Claro. Claro. Y por terco no he ido. Entonces, ya para cerrar, yo quiero que tú nos des unas últimas recomendaciones. Hay gente que quiere vender su idea, quiere persuadir. ¿Tú crees, o sea, tú no puedes dar algunos tips o algunas recomendaciones de qué hacer para que el mensaje llegue o para venderlo quizá de una manera que la persona que está recibiendo el mensaje diga, yo quiero empezar ese negocio, yo quiero invertir en ese negocio? ¿Cuáles serían algunos de esos tips? El lenguaje no verbal juega un papel fundamental. Es más importante que lo que uno dice. Háblame un poquito Todo de es eso. importante. Lo que digo y cómo lo digo es importantísimo, todo. Okay. Todo. Te voy a dar una recomendación de persuasión, Sí. que eso lo utilizaba Aristóteles en su tiempo, imagínate tú, y todavía está vigente. Sí. Y se llama etos, patos y logos. Okay. Para acordarse mejor, estos patos locos. Estos patos locos. Okay. ¿Qué es el etos, patos, logos? Aparte ya de lo que hablamos, obviamente, del lenguaje corporal, de la energía, de la proyección, de los gestos, del contacto visual, todo eso es importante. Ahora vamos a ver la parte verbal, persuadir a nivel verbal. Etos, patos, logos. El etos es la credibilidad. Okay. El patos es la emoción y el logos es la lógica. Etos, credibilidad. ¿Cómo generamos credibilidad? Citando fuentes creíbles. O sea, por ejemplo, si yo tengo un negocio voy a poner mi caso, la oratoria, y estoy vendiendo ese negocio de comunicación, estoy vendiendo los cursos de comunicación, yo pudiera decirle a la persona un dato. Mira, según la Universidad de Harvard, el 85% de las personas a nivel mundial sufren de miedo escénico. Y el miedo escénico es lo que hace que las personas tengan poco desempeño a nivel comunicacional en la empresa. O sea, estoy citando a una figura de autoridad que tiene credibilidad y eso le da más peso a mi argumento. El patos es la emoción. El ser humano es un ser emocional y debemos tocar esas emociones de una forma u otra. Entonces, ¿qué te recomiendo? Construye un storytelling de tu emprendimiento. Construye la historia, cómo nació, cómo naciste, cómo ese niño que es tu emprendimiento nació, de dónde vino. Es una buena historia. O, por ejemplo, si trabajaste con alguien, con alguna empresa, cuenta la historia de cómo pudiste solucionar el problema de esa empresa. A nivel emocional, eso conecta bastante bien. Pero hay que tener en cuenta que los argumentos no solamente tienen que ser racionales, sino también emocionales. Utilizar el storytelling, utilizar palabras emocionales, utilizar el giro lingüístico, que es cambiar una palabra cotidiana por una palabra que tenga más peso. Perfecto. O sea, no es lo mismo decir, esto es una inversión buena, a decir, esto es una inversión segura y garantizada para usted. O sea, fíjate que el impacto de la palabra es mucho mayor. Es mucho mayor. Mucho mayor. Y a nivel emocional juega un papel fundamental. Y por último, el logos, que es la lógica. La lógica es utilizar argumentos que estén sustentados. O sea, argumentos que no sean por ti, sino también argumentos que tengan sustento de personas que tengan cierta autoridad en el tema. Mira, según fulanito de tal, profesor de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, tal cosa. La lógica funciona muy bien. ¿Por qué? Porque hay personas que no solamente son emocionales, sino también racionales. Y te preguntan de dónde tú sacaste ese dato. Y el logos viene a resolver eso. Este dato lo dijo fulanito de tal. Una pregunta. Tú sabes que hay gente que se paniquea cuando está viendo que la persona que uno está vendiendo el mensaje, está desinteresada. Empieza a rodar los ojos, se echa para atrás, o muestra señales de desinterés. En ese momento, ¿qué la gente debería hacer? Mira, hay que saber que no podemos leer el lenguaje corporal con un solo gesto. Me explico. Imagínate que la persona con la que estés hablando mira para otro lado. Eso no quiere decir que está desinteresada. Okay. ¿Cómo se lee el lenguaje corporal de forma adecuada? El lenguaje corporal se lee por clusters de gestos o grupos de gestos. Okay. O sea, yo tengo que ver por lo menos 3 o más gestos de tu parte que me hagan deducir que realmente tú estás desinteresado en la conversación. Por ejemplo, si yo hago esto y miro para otro lado, no significa que no te estoy prestando atención 100% o que me desconecté. Ahora, si yo me echo hacia atrás, por ejemplo,
cierro los brazos, miro para otro lado, ya ahí tengo 3 gestos que me están revelando cierto desinterés. En ese momento lo ideal no es continuar con lo que estás Sí, diciendo. porque hay gente que sube el volumen y empieza a querer abordar un poquito más. Es muy agresivo. Sí, sí. En mi caso, ¿qué recomiendo? Recomiendo que le hagas una pregunta a esa persona en ese momento. ¿Qué tal le ha parecido hasta ahora? ¿Cómo ve este proyecto con su empresa? Ok. ¿Cómo cree usted que le puede aportar a su empresa? ¿Qué tal ve la inversión? O sea, hacerle una pregunta para que la persona se involucre nuevamente en la conversación. Perfecto. Porque si yo estoy con un monólogo hablando, bla, 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 quizás la otra persona se canse. Pero si te doy participación, inmediatamente tú vienes, ok, me toca hablar. Y eso hace que tú te involucres más. 100%. Entonces, por esa razón es importante en un pitch no solamente hablar y hablar y hablar y hablar. Es importante preguntar. Para que la persona tenga participación. Tenga participación. Es importante escuchar. Y no solamente escuchar, porque mucha gente piensa que escuchar es te oí. Estoy oyendo tu voz y te oí, perfecto. No, escuchar es tú, aparte de retener la información que te están enviando, tú poder ver el lenguaje corporal, ver la reacción de la persona, cuál es la reacción de la persona cuando dijiste una u otra cosa. Escuchar es con todos los sentidos, no solamente con uno. Escuchar es tú callar esa voz interna que te está diciendo lo próximo que tienes que comunicar, callarla por completo y escuchar a la otra persona de corazón. Eso es escucha activa. Y de esa manera tú vas a llegar a cerrar más negocios. Porque el negocio, la comunicación, no se trata de yo solamente hablar y hablar y hablar. Se trata de que sea algo dual, donde yo te pregunto, tú me respondes, yo vuelvo a preguntarte, luego te digo algo, tú me escuchas, yo te escucho. Eso es la comunicación. Si es un monólogo solamente, bam, 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 muy probablemente la otra persona se te llegue a cansar. Claro. Por eso pregunta, sé curioso, sé curiosa. Porque en la curiosidad está el aprendizaje, en la curiosidad tú puedes entender muchas cosas de la otra persona. Claro. Y eso es lo vital. En comunicación, decía Larry King, que es un entrevistador norteamericano, Sí, sí. nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. 100%. Por eso hay que escuchar más de lo que hablamos. En los negocios hay que escuchar más de lo que hablamos. Porque al escuchar estamos recibiendo nueva información que nos va a permitir entonces solucionar un problema. Mientras yo hablo, no sé lo que el cliente está pensando, no sé lo que la otra persona está pensando. Cuando escucho, puedo tener una idea de lo que esa persona quiere y por ende dar el giro a la comunicación. Perfecto. Definitivamente eso es un consejo que recomendaría para todo el mundo. Y no solamente en el negocio. En cualquier cosa. En cualquier cosa. O sea con tu esposa, con tu esposo, con todo el mundo, prestar tus oídos es el regalo más grande que tú puedes dar. 100%. 100%. ¿Por qué? Porque te dice a ti, yo estoy interesado en lo que tienes para decir. Cuéntame. Estoy interesado en resolverte un problema. Cuéntame. El problema de mucha gente que comunica es que piensa que hablar es lo fundamental. No solamente hablar, escuchar tiene más peso. Porque ahí tú recibes mucha información. Claro, claro, y por eso nos dieron 2 orejas y una boca. Dice un dicho que nos dieron 2 orejas y una boca para que escuchemos más de lo que hablamos. Así es. Y eso es comunicación. Así es. Bueno, señores, estamos llegando al final de la entrevista y hemos tenido una persona excepcional, una persona increíble, una persona que ha brindado mucha información de valor. Ahora yo quisiera que le diera una palmadita por la espalda o un mensaje que le salga del corazón a ustedes que nos están viendo. ¿Qué tú le dirías, Francisco, a la gente que nos está viendo el día de hoy? Yo le diría a la gente que nos está viendo el día de hoy que invierta tiempo, invierta recursos en comunicarse efectivamente. Es una habilidad que estamos perdiendo hoy en día por el uso de la tecnología. Todo el tiempo estamos ocupados, tecleando, mandando correos y todo eso, como bien mencionabas al principio, debilita el músculo de la comunicación. Entonces, ¿qué recomiendo? Mantente en constante contacto con la comunicación, invierte en comunicación. No tiene que ser conmigo, pero invierte en comunicación. ¿Sabes por qué? Porque la comunicación genera frutos. Genera frutos en todas las áreas de tu vida. Inmediatamente tú aprendes a comunicarte, aprendes a escuchar, aprendes herramientas de comunicación efectiva. Te vas a dar cuenta que tu vida comienza a mejorar en todos los sentidos, porque ya no hay tantos conflictos en el trabajo, ya no hay tantos conflictos en la casa,
ya no hay tantos conflictos contigo mismo, contigo misma, estás presentando mejor, la gente te está escuchando más, estás saliendo del anonimato. Todo eso lo logra la comunicación. Pero ¿qué pasa? La gente no tiene idea de lo poderosa que puede llegar a ser. Por comunicación o por una buena comunicación, han salido malos líderes que han hecho cosas garrafales. Por una buena comunicación han salido malos líderes que han hecho cosas garrafales, que han convencido a muchas personas de hacer cosas impensables. Y así también, por una buena comunicación, hay líderes que han construido grandes puentes. La comunicación construye o destruye. Y mi objetivo aquí es que aprendas a comunicarte para que puedas construir esos muros que te lleven a alcanzar el edificio del éxito. Buenísimo. La cumbre del éxito. Buenísimo, buenísimo. Mejor de ahí te daña, mi gente. Y no olviden suscribirse, compartirlo con el cuñado, el primo, el cocodrilo, el ave, el gato. Todo el mundo tiene que ver este tipo de contenido. Y no olviden compartirlo a todo el mundo. Y quiero darle las gracias a Francisco por venir. Gracias a ti. Súper encantado de estar aquí. Gracias por venir. Y señores, yo le exhorto la invitación a Francisco que venga después. Claro que sí. Y vamos a otro temita. Y nada, señores, nos vemos la próxima. Y otra vez, gracias, Francisco, por venir. Gracias a ti. Nos vemos la próxima.